Hola querida familia de Santiago Topía y bienvenidos una vez más al Evangelio del Domingo. El padre Kenneth Alonso estará reflexionando en breve sobre las lecturas de la Divina Liturgia de hoy, domingo 18 de agosto del año 2024. Celebrando en el calendario ortodoxo más moderno, el que sigue la mayoría de las iglesias, el séptimo domingo de Mateo. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo han vivido en la gracia del Señor durante este tiempo en que no nos hemos visto? Les quiero dar las gracias por el seguimiento que le están dando al canal de Santiago Utopía, a nuestras transmisiones del Evangelio del Domingo. Gracias por sus comentarios. Recuerda, si eres nuevo por acá, que puedes suscribirte al canal, que eso nos ayuda muchísimo. Que dejes también tu like, que compartas, que le digas a todos que tenemos este maravilloso servicio, este maravilloso proyecto dedicado a la salud espiritual, que es nuestro canal de Santiago Utopía. Y dentro de las cositas que hacemos por acá, tenemos esta maravillosa, hermosísima comunidad de la misión ortodoxa hispana de Rocor, donde todos los domingos pues ofrecemos una reflexión de las lecturas, una reflexión acerca de las lecturas de la Divina Liturgia, lecturas de la Biblia predicadas por el padre Kenneth Alonso. Tenemos una Divina Liturgia todos los sábados a las 11 de la mañana en Madeira Beach, nuestra capilla Santa María Magdalena. La están viendo en el banner que está pasando en lo más bajo de sus pantallas, y allí los esperamos. Si alguna vez andan los sábados a las 11 de la mañana por Madeira Beach, se pueden unir a nuestra celebración. También tenemos The Skit, que es donde vive el padre, que además es monje, el padre Kenneth Alonso. Allí también estaremos celebrando en breve divinas liturgias a las 11 de la mañana. Y tenemos también nuestra comunidad online, una página a la cual puedes acceder y hacerte miembro entonces de nuestra misión ortodoxa hispana. Así es que sin más, vamos a escuchar la lectura del Evangelio que hiciera en la Divina Liturgia de este sábado el reverendo diácono. Desde aquí un saludo para él, nuestro querido hermano Isidoro. Y a continuación, pues, estaremos escuchando también la reflexión del padre Kenneth Alonso y estaremos haciendo, ¿por qué no?, también algún que otro comentario. Entonces, compartimos ya la pantalla y damos play. Sabiduría, estamos en pie. Paz a todos. Lectura del Santo Evangelio. Gloria a ti. Antes de Jesús se marchó de allí en barcas solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadle vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráemelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Primero, estoy vestido de azul porque es una fiesta de la Virgen.
en el calendario correcto, el jueves era la dormición de la Virgen. Y en el calendario antiguo, todavía no hemos llegado a esa celebración, pero por las 2 semanas antes de la celebración se viste de azul. Entonces estamos bien con todos. Okay. Pero aparte de eso, voy a comentar sobre la epístola del Evangelio. La epístola es muy sencilla. Todo es las fuerzas de Dios. Eso es lo que dice San Pablo. Sí, he predicado allí, he bautizado unas personas, también como Apolos, también como San Pedro, porque Corintios era colonia romana y Corintios estaba en una península y hay un breve pasaje allí para llegar del mar de Egipto o mar al Adriático. Y entonces había mucho tráfico allí. Entonces ahí estaban expuestos a todas las ideas y creencias paganas que existían en el mundo por ese tipo de tráfico. Y por eso había divisiones, por eso San Pablo escribió varias veces ese pueblo para corregirlos. Y después también uno de sus discípulos, San Clemente, que fue Papa de Roma, escribió a los corintios también sobre sus divisiones. Pero el punto de la epístola es todo viene de la fuerza de Dios y somos una comunidad en Dios y tenemos que estar unidos. Ese es el punto del Evangelio, de la epístola. Ahora vamos a hablar del Evangelio. Déjame decirte lo que dicen los santos padres de la iglesia. Si uno no lee el Evangelio como alegoría, no estás leyendo la Biblia. Eso es el punto. Porque este episodio que vamos a escuchar, pero hay mucho más que está. Por ejemplo, según los evangelios, este episodio ocurrió alrededor de la Pascua. Herodes había matado a San Juan y cuando el Señor oyó o recibió esas noticias, se salió a ir al desierto. No es que había huido o fugado, no era su tiempo. Entonces era prudente salir y salió al desierto. Bueno, ¿por qué al desierto? Porque él estaba tomando el camino que tomó los israelitas durante el tiempo del éxodo, de la salida de Egipto. Eso es porque se refiere aquí, está en el desierto. Pasan todo el día allí. Había muchedumbre, aparte de los discípulos que estaban con él. Nadie estaba quejando de no tener nada de comer ni beber. Pero llegó la tarde y los discípulos se acercan a Jesús diciendo, bueno, despídalos, para que se busquen algo para comer en uno de los pueblos y aldeas alrededor. Y eso es porque el Señor les replica, no hay necesidad de eso. Y después, como la educación es sacar de la gente lo que saben pero lo han olvidado, le pregunto, bueno, ¿hay comida? Dicen los discípulos, tenemos 5 barras de pan y 2 peces. Bueno, mira, 12 discípulos con Jesús y no sé quién más en su entorno, ¿y qué tenían de comer? 5 barras de pan. ¿Qué quiere decir? Que no estaban prestando atención a sus necesidades porque estaban enfocados en la misión de Cristo. Entonces, Cristo porque esta historia está contada en varios de los evangelios, le ordena a sus discípulos a agrupar la gente
en agrupaciones, por ejemplo, de 50, que es la manera en que se agrupaban los israelitas en el desierto. Y con eso recibe los panes y los peces. Y según los padres, los cinco barras de pan representan la ley, los 5 libros del Torah. Y los 2 peces son los profetas. Y San Juan, o son los profetas y los libros de sabiduría. Eso es lo que el Señor va a distribuir. Lo que hace, toma esos panes, mira al cielo. Él tiene el poder de hacer lo que va a hacer, pero es para enseñarnos que tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que recibimos, que mira al cielo. Y después empieza a partir y repartir la comida. En el griego está escrito con un verbo imperfecto. ¿Qué quiere decir? Que es una acción continua, que siempre estaba partiendo. Bueno, pues tenía 5 barras de pan y 2 peces. Y dio de comer a 5,000 personas, más sus mujeres y niños. Dios hizo la creación de la nada. Entonces, Él está aquí multiplicando el pan y los peces, porque es el mismo acto de la creación. Está creando todo esto. Esto es muy interesante. Son de las cosas que yo he aprendido con el padre Kenneth Alonso, y es la continuidad constante, valga la redundancia, el que no se tiene acto creador de Dios. Sabemos que el día sucede a la noche al día, y ese ciclo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y el movimiento de la Tierra en su propio eje, de ahí sale el día y la noche. En nuestra experiencia, eso es el acto creador de Dios. Y es lo que dice el padre Kenneth acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Es parte del acto creador de Dios. Cuando somos capaces de ver esta multiplicación de los panes como acto creador de Dios, es aún más fácil usar la alegoría bíblica tal y como nos enseñan los padres de la iglesia, los santos padres, la patrística. Podemos inmediatamente, que es como se lee en la Biblia, nos lo dice el padre con alegoría, es decir, pues los 5 panes representan los 5 libros, los 5 primeros libros, los 5 primeros libros de la Biblia. Son Génesis, Levítico, Éxodo, Deuteronomio. Quizás se me queda alguno. No, a ver, que sé que me quedaba. No son los 5 primeros libros, 5 primeros libros de la Biblia. Esos libros con el Pentateuco, de los nombres que se le da a los libros de la Biblia en la Biblia cristiana. Dentro de la Biblia judía, estos 5 libros son la ley, la Torá, y por eso son la alegoría de los 5 panes, se representan los 5 primeros libros de la Biblia. Esta alegoría es mucho más fácil aplicarla a la lectura de la Biblia, a la interpretación del texto bíblico, cuando sabemos, creemos que el acto creador de Dios nunca termina. Es siempre acto, nunca potencia, usando la filosofía griega, aristotélica. Es un acto constante la creación de Dios. Esto es importante porque la alegoría no es una metáfora en sí, tiene cosas metafóricas, pero no es una metáfora en sí.
sino una hipérbole de la realidad. Algo así como crear un superhéroe, como puede ser Batman. Batman es una hipérbole de la realidad porque toma elementos de un murciélago con los elementos de la justicia humana, que siempre trata de salvar y defender al más desfavorecido. Entonces es una hipérbole de la realidad. La alegoría no es una ficción de la realidad, es todo lo contrario. Es una lectura, una interpretación de un texto, de hechos históricos, la multiplicación de los panes y los peces. Está recogido en varios evangelios, por tanto, es un histórico, algo que pasó. Está escrito como mensaje en el evangelio, ya con enseñanza, con alegoría, porque fue escrito años después, y además de eso, la interpretación se hace conectando todo el mensaje, la economía de la salvación, la interpretación del texto. ¿Usando qué? Usando el método alegórico. De esta manera no se sea la realidad, sino que se le añade sentido. ¿Sentido de qué tipo? Espiritual. Sentido de la economía de la salvación. Por ejemplo, dentro de la comunidad evangélica no se usa la interpretación alegórica, ojeriza a la interpretación alegórica de la Biblia, porque no beben de la tradición de la iglesia. Entonces ven la alegoría como muchas veces, o en gran medida, ven la interpretación alegórica como un falsear la Biblia, añadirle algo al texto, porque no va a la interpretación más literal, a la letra como tal, y digamos, esa interpretación única del texto. Cuando digo interpretación única del texto, me refiero, busca nada más que lo que el texto mismo dice. Y eso es una deficiencia, porque la Biblia, la interpretación de la Biblia, la lectura de la Biblia que ha llegado a nuestros días, incluye la interpretación alegórica de los padres de la iglesia e incluye la redacción alegórica de las comunidades cristianas donde se redactaron los textos evangélicos, conectados, por supuesto, con toda la economía de la salvación del pueblo israelita. Entonces, no usar interpretación alegórica para interpretar el texto, por ejemplo, este del domingo de hoy, de la multiplicación de los panes y los peces, no usarlo dejaría fuera de una parte importante del alimento espiritual que tiene la palabra de Dios, concretamente este texto evangélico. Por eso es importante hacer la interpretación alegórica de la escritura. Mucho más fácil si, como les decía al inicio de esta pequeña reflexión, si entendemos que la multiplicación de los panes y los peces por Jesús, un acto creador, un acto divino de la creación de Dios. Es constante, que no termina, a no ser que decida terminar. Nos lo dejará saber si lo decide. Pero de momento, no es su decisión. Sigue creando. El Señor sigue realizando el acto de la creación. La multiplicación de los panes y los peces es parte de ese acto creador. La mejor forma de alimentarnos, de nutrirnos de la palabra de Dios con este texto es aplicando la interpretación alegórica. Y por último, al tener todos estos elementos, podemos desechar cualquier tipo de interpretación ideologizada de este texto evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué es una interpretación ideologizada de este texto evangélico? Pues aquella interpretación que dice que la predicación de la palabra de Jesús fue tan fuerte, fue tan impactante, el estar en el pueblo con Jesús durante un día, escuchándole explicar
los misterios del reino de Dios que llegaron. La gente sacó lo que tenía de comer y entonces lo repartió en las comunidades, los grupos que se sentaron, como decía el padre, 50, y la gente fue sacando lo que tenía y todos se saciaron e incluso sobró. Entonces el milagro sería el impacto de la predicación de Jesús, del ejemplo de Jesús, de la palabra que salía de las bocas de Jesús, el amor y la compasión mostrado por él y por sus discípulos, el impacto de todo eso en la comunidad hace que la comunidad comparta lo poco que tiene y ahí surge el milagro de la abundancia, la sobreabundancia, la multiplicación de los panes y los peces. Lo cual es muy bonito, pero es ideológico, porque está partiendo de un presupuesto ideológico, no está partiendo ni de los datos, la letra del texto bíblico, que no habla nada de eso. Sin embargo, hace una suposición, y eso es la ideología. La ideología siempre sustituye la historia, el dato histórico, el texto histórico, incluso la tradición que ha llegado. La tradición siempre tiene algo, digamos, alegórico, mitológico, legendario. Siempre, la tradición siempre trae consigo algo así, lo cual no significa que no sea histórico, más bien todo lo contrario. Y la ideología lo que hace es sustituir todo eso por una idea, por eso es una idea mejor. En este caso, la idea del compartir, la idea de la repartición equitativa de los bienes, lo cual es muy bonito, pero no es real. ¿Por qué no es real? Porque no hay ninguna necesidad de compartir con el otro, ni siquiera por la predicación de Dios. No hay nada que te empuje a hacerlo. Si uno lo hace, es porque se siente motivado interiormente a hacerlo, pero no necesitamos de la prédica de nadie. Si alguien tuviera que predicar para que tú y yo compartiéramos lo que tenemos con otra persona, entonces nosotros somos menos humanos, porque estamos dejando de compartir cuando tenemos en nosotros mismos la capacidad de compartir o no compartir. Es una decisión personal. Nadie tiene que venir a predicar, comparte tu pan con el pobre. Jesús predica el reino y dentro de la predicación del reino dice, ama al prójimo como a tu hijo, comparte lo que tienes y perdona al prójimo. Es una enseñanza, una doctrina, pero no es una ideología, porque todo eso está dentro de la predicación del reino. El reino se basa, como decía el padre, en el poder de Dios. No se basa en una idea de compartir tus bienes con el que menos tienes. Eso es una ideología. ¿Se puede ideologizar el evangelio? ¿Se puede ideologizar el mensaje de Dios? Sí, muchos lo han hecho. Y el fracaso ahí está, porque de lo que se trata es del poder de Dios. El reino es la presencia de Dios en nuestro mundo, la salvación de Dios en nuestro mundo. Entonces, no hace falta ninguna idea extra de los humanos, por muy teólogos que sean, y estoy pensando en los teólogos de la liberación, que son los que han sembrado han ayudado a que esta idea del compartir y del falso milagro, digo falso milagro porque la Biblia, la Escritura, no está hablando de que el milagro sea el compartir, el milagro es la creación. Son los teólogos de la liberación los que han ayudado a expandir
esta idea. Y como teólogos de la liberación que son izquierdistas, izquierdosos, todos ellos, pues terminan ideologizando, es decir, embruteciendo, es decir, falseando el mensaje del evangelio. Aquí hay un milagro que viene del poder de Dios, hay una interpretación alegórica y no hay nada de ideología. Cuando el cristiano comparte lo que tiene, sea poco, sea mucho, con su prójimo, es una decisión personal, cuya decisión personal puede estar inspirada en el mensaje de Jesús en el Evangelio, o puede estar inspirada, por ejemplo, en una enseñanza de mamá o en una enseñanza de papá, o en la lectura de un libro cualquiera. Entonces, no se necesita ningún predicador, no se necesita que Jesús venga a predicar, comparte tu pan con el pobre. Jesús viene a predicar el reino. Y si tú aceptas el reino, tienes que vivir como vivió Jesús. Y eso incluye que vas a ver en el pobre la presencia de Jesús. Esa es la motivación, una motivación extra para compartir. Pero tú y yo podemos compartir nuestros bienes con los más necesitados sin necesidad de escuchar el mensaje evangélico. Si lo hacemos en el nombre de Dios, si lo hacemos inspirados por el mensaje de Jesús, del evangelio y del reino, mucho mejor, porque estaremos dando cumplimiento a nuestra vocación cristiana. Nos haremos dentro de la vida cristiana. Pero no tiene nadie que venir a decirnos, ningún teólogo ideólogo, a decirnos que como el milagro fue que las personas compartieron sus bienes en esta cosa que en este pasaje, quiero decir, digo cosa porque ellos lo cosifican, la ideología es la cosificación también de las cosas. En este pasaje, el milagro sería, según estos teólogos ideólogos, el compartir. Y entonces por eso tenemos que convertirnos en compartidores, dirían ellos, pues la respuesta es no. Aquí hay una interpretación alegórica y eso nos inspira, primero nos alimenta espiritualmente a nosotros, el corazón, y después es fuente de inspiración para realizar una buena obra de caridad y compartir con los demás. Espero que esta reflexión les haya ayudado y continuamos ahora con la predicación del Padre. Vamos a darle play. Los discípulos los supieron, pero muchos hombres los comió, estaban saciados. Nadie se quejó de eso. Entonces el Señor dirige a los discípulos a recoger las migas. 12 cestas, uno para cada discípulo. ¿Y qué es ese pan que ha sobrevivido? Bueno, es la comida que va a los gentiles. Y cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas, tenía su trabajo. Y eso es un gran milagro. Ese es el banquete mesiánico en que ellos han participado. Como habían participado los israelitas también en el desierto. Entonces, en el Evangelio, sí, nos han contado una historia, pero es una historia que tiene un fondo mucho más importante que nos explica las acciones de Jesús. Porque según el Salmo 78, el reproche a Dios de los israelitas es que Dios puede dar comida a nosotros aquí en el desierto. Bueno, la contestación es sí. La contestación fue sí en el tiempo del Éxodo y la contestación es sí aquí en el tiempo de Jesús.
Entonces, todo eso es una fuerza de Dios. En nombre del Padre y Hijo, siempre por los siglos. Amén. Ahora están empezando el curso para los niños en la escuela. Y es una tarea muy difícil, algo muy importante. Y vamos aquí a dar una petición a los niños, que Dios se ayuda en toda su tarea. Y gracias por toda su ayuda aquí, especialmente grabando estas palabras y poniéndolo por la red. Bueno, entonces vamos a continuar con la celebración. Entonces, el Padre tuvo a bien darme la bendición a mí como maestro y yo encantado de que él me hubiera dado la bendición. No se escuchó, pero en ese momento el Padre estaba hablando de mí y me dio la bendición para, para este curso escolar que ya ha comenzado. Hemos vivido ya la primera semana y bueno, continuaremos, evidentemente. Pues al terminar este evangelio ya de la predicación, terminar la predicación del evangelio de este domingo, el padre Kenneth Alonso entonces nos está diciendo que los apóstoles, cada uno se quedó con una cesta y esa cesta significa que ellos van a seguir la misión de Jesús de predicar la palabra de Dios, de llevar el alimento de la palabra de Dios a aquellos que no son israelitas. Ese es el sentido alegórico de que hayan sobrado 12 canastas. También hay un sentido alegórico que es la sobreabundancia de Dios. También hay otro sentido alegórico que es el alimento de Dios en el desierto. La sobreabundancia de Dios. Cuando Dios otorga un don, siempre nos sobrepasa. El don de la vida, por ejemplo, nos sobrepasa. Hay cosas negativas como son la muerte, pero la muerte es parte de la vida. Dentro de la teología, dentro de nuestra fe, es un paso dentro de la vida. El don de la vida nos sobrepasa. Ese es el don principal, el primero de todos. Todos los dones de Dios nos sobrepasan. El don de la fe, por ejemplo, nos sobrepasa. Y entonces el don también de la comida, en este caso, pues es sobreabundancia. El banquete es siempre un banquete donde no hay carencias. La mejor forma de evitar las carencias es tener fe en Dios, vivir según Dios nos permite, nos invita a vivir, porque siempre hay sobreabundancia en los dones de Dios. Cuando el ser humano trata de manipular, para después redistribuirla según su idea de justicia, ahí es donde comienzan las carencias. Porque Dios lo ha diseñado de manera tal de que siempre sobre. Siempre sobre. La otra alegoría es, ¿puede Dios seguir diciendo a Israel mientras avanzaba en el desierto hacia la tierra prometida? En ese caminar hacia la tierra prometida siempre hay desiertos, siempre hay pruebas. Y así es el camino de la educación, y así es el camino, por ejemplo, del matrimonio, y así es el camino, por ejemplo, de adquirir un título universitario, no de izquierdas. Si es de izquierdas, te lo van a regalar, siempre y cuando, pues, seas idiotizado dentro de las ideologías de izquierda, que son un montón. Al final es una sola, convertirte en idiota. Si te conviertes en idiota, te van a regalar el título izquierdoso. Pero un título universitario de verdad, donde hay investigación, donde hay el conocimiento, la búsqueda de la verdad y ajustarse a ella, esto es la educación, pues hay partes que son... Y siempre llega la pregunta, ¿podrá Dios alimentarnos en medio del desierto? Nos dice, porque así lo dice la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en la experiencia del Éxodo como en esta experiencia del Evangelio, sí, Dios sí puede alimentarte en medio del desierto.
esta es la interpretación del texto bíblico de hoy, queridos amigos, querida familia de Santiago Utopía. Un placer haberlos tenido por acá. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho. Si quieres colaborar con alguna membresía, recuerda que tenemos 3 niveles de membresía en nuestro canal. Si tu interés de colaboración es hacerte miembro de nuestra misión ortodoxa hispana, pues en nuestra comunidad, en nuestro sitio web de la misión ortodoxa hispana, community sitecontent.com, pues ahí encontrarás la página web de nuestra comunidad ortodoxa hispana, y ahí podrás hacerte miembro también de la comunidad. Entonces, una bendición grande de Dios, una bendición grande del cielo para ti, para toda tu familia en este domingo. Que nos sigamos viendo durante la semana, si es posible, si podemos subir algún que otro video o en las redes sociales. Y si no, pues ya sabes, la cita es el próximo domingo acá con nosotros en el Evangelio del Domingo. Así es que me voy despidiendo y deseándote, como siempre, salud y paz.